que Guayaquil se convirtió en el principal puerto exportador de cocaína a Europa, trataremos de entenderlo cómo sucedió eso. Ya Guayaquil fue un puerto muy importante de España en el Pacífico Sur, tanto para el Virreinato de Lima como para el Virreinato de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada. Entonces también se convirtió en un objetivo de los piratas, entre ellos piratas franceses, que inclusive llegaron a dominar al puerto y a posesionarse en él durante casi 3 años, hasta que soldados de la Real Audiencia y del Virreinato de Lima lograron expulsarlos. Más tarde, en la etapa republicana, Guayaquil se convirtió en puerto comercial, donde los ingleses tenían mucha influencia y convirtieron inclusive a la libra esterlina en la moneda del puerto. Más tarde, Guayaquil se convirtió en el primer exportador mundial de quinina, y luego, cuando llegó la época del cacao, Guayaquil se convirtió en el principal exportador mundial de cacao. Después de la Segunda Guerra Mundial, Guayaquil y el puerto de Machala se convirtieron en los principales puertos exportadores de banana del mundo hasta el día de hoy. Pero a partir del año 2017, en que sube al gobierno Lenín Moreno, Guayaquil comienza a convertirse en un puerto exportador de cocaína, pero fundamentalmente esto sucede cuando llega al poder Guillermo Lasso. Entonces Guillermo Lasso, que recibe un financiamiento de una parte de su campaña por parte de la mafia albanesa a cambio del control de los puertos, especialmente del puerto de Guayaquil, convierte a Guayaquil en el principal exportador de cocaína del mundo. La mafia albanesa se apropia del puerto de Guayaquil y, utilizando carteles locales que se disputan la cocaína que debería ir a los Estados Unidos, como la que envían los choneros desde Manta o la que envían los tiguerones desde Esmeraldas, consiguen que esa cocaína sea desviada a Europa, y lo hacen por toneladas, gracias a que la mafia albanesa, vinculada con la andrágueda italiana, controlan puertos como el de Hamburgo, los puertos de Bélgica, los puertos de Holanda, es decir, los puertos que están situados en el Atlántico, inclusive los puertos del Atlántico de España. Eso no impide que también hayan logrado penetrar por el Mediterráneo hasta Turquía. Lo importante de todo esto es que la mafia albanesa consigue entrar a los puertos europeos a través de las exportaciones del puerto de Guayaquil. Las exportaciones del puerto de Guayaquil son fundamentalmente las exportaciones de banano. Y la mayor compañía exportadora de banano es la compañía del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Es la compañía de su padre, Álvaro Noboa, y de su abuelo, Luis Noboa Pontón. Pero, ¿cómo lograron convertir a las provincias de Guayas, de Los Ríos y de El Oro, que son las provincias exportadoras de banano, en las provincias más conflictivas de Ecuador en este momento, superando a la provincia de Manabí, que se convirtió en exportadora de cocaína a través de los barcos pesqueros y las lanchas rápidas, y la provincia de Esmeraldas, que se convirtió en exportadora de cocaína o de precursores de la cocaína a través del paso fronterizo por San Lorenzo o por el transporte marítimo hasta Tumaco.
el puerto del Pacífico más austral de Colombia. Así pues, Guayaquil se convierte en el gran puerto exportador de cocaína. Fundamentalmente, se debe también a que Europa se convierte en el gran consumidor de cocaína del mundo después de los Estados Unidos. Y en ese lugar, la cocaína vale 4 veces más. ¿Por qué Europa se convirtió en consumidor de cocaína? Porque drogas que ellos consumían ya desde antes, como el tabaco, que se convirtió en la droga más consumida en el mundo, pero la que más seres humanos mata. Luego la marihuana, que se ha legalizado y la que menos víctimas mortales tiene. El opio, que se convirtió en la droga de exportación de Inglaterra a China y más tarde en la droga que invadió Europa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Tenemos que pensar en aquellos grandes pintores, en aquellos poetas, en aquellos escritores que pululaban por París, donde se vivía un fenómeno de liberación de las culturas ancestrales europeas y de renovación de la mentalidad humana, y donde los pintores como los impresionistas o los escritores se convertían en genios de la innovación. Es así como Francia se convirtió en el gran consumidor de opio. Pero más tarde, el problema con la heroína vino después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Guerra de Vietnam, donde la heroína se popularizó y Europa se convirtió en un gran consumidor de heroína, a tal punto que países como Holanda se vieron en la necesidad de entregar las jeringuillas gratuitamente e incluso proveer de heroína a los drogadictos, porque la heroína se convirtió también en el gran transmisor del SIDA, debido a que las jeringuillas eran compartidas y la heroína había llegado a Europa para producir un gran trastorno psicosocial. Pero Europa también inventó drogas como las anfetaminas, que fueron las que crearon los grandes supersoldados alemanes que invadieron Rusia y que podían caminar día y noche en las enormes estepas siberianas y las estepas rusas. Y eso fue algo inaudito, convirtiendo incluso a Hitler en un drogadicto. Pero además Inglaterra logró inventar drogas como el LSD que cambiaron la conducta humana porque fueron uno de los elementos fundamentales de la denominada revolución de la cultura o la anticultura, como se denominaban a los hippies y a los movimientos sociales que desde Inglaterra se propagaron a los Estados Unidos. Más tarde, en cambio, la cocaína logró propagarse por Estados Unidos y especialmente por Hollywood y California, más tarde por Miami y finalmente en Nueva York, donde la cocaína estuvo muy vinculada a la música de la salsa. Pero además, la propagación de la cocaína a Europa se debe a que la cocaína es menos letal que las otras drogas que se consumen en este momento en ese continente. El fenómeno de la pandemia, que produjo una neurosis colectiva en todo el mundo, pero que en Europa tuvo mucha más trascendencia debido a que era una sociedad de personas mayores donde la población es relativamente vieja
posiblemente tienen la población más vieja del mundo. Es el continente que tiene la población más vieja del mundo, y ellos fueron las principales víctimas de la pandemia, pero estos viejos significaban mucho en una sociedad donde desde la época de Roma, la familia había sido el centro mismo de la cultura europea. Entonces, la fractura familiar que produjo la pandemia con la gran muerte de viejos hizo que finalmente esto se tradujera en una neurosis colectiva, y esta neurosis colectiva trajo consigo un mayor consumo de drogas. Este mayor consumo de drogas ha caído en el mayor consumo, sobre todo de la cocaína, porque es la menos letal. Es así como el gran consumo de drogas en Europa, especialmente de la cocaína, han convertido a Guayaquil en el principal puerto exportador de cocaína desde Sudamérica. Hoy Ecuador, y especialmente el puerto de Guayaquil, es el primer puerto exportador de cocaína a Europa. Muchas gracias.